Me rindo. Este año no llegamos. ¿Qué pasa? 2 semanas. Nos faltan 2 semanas y todavía no hemos llegado ni a la mitad de la producción. Como tengamos que empezar a tirar de colonias y de pijamas, la gente se va a esperar a los Reyes Magos. Y ya después de lo del Black Friday, lo que nos faltaba. Esto, hace 2 horas que tenía que haber salido ya. Cuidado con ese palé. Esto es un desastre. Jefe, a mí la vida ya no me da para más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tómate el día libre. Pero ¿cómo nos Mañana vamos a te coger veo. el día libre? No, jefe, no cuelgue, Descansa, no cuelgue. adiós. 1, 2, 3 y... ¿Un polvorón? Yo sí. Gracias, jefe. ¿Esos son ciervos? ¿Pero qué ciervos? ¡Son frenos! Observatorio, aquí Teruel. ¿Eso es lo que parece? Pues no son horas, ¿eh? Pues ya perdonarán. Pero que somos 3 Reyes Magos que venimos de Oriente en los camellos. ¿Cómo se vienen de Occidente? Que ya vale, hombre. Pues que vengan otro día, por favor. Venga. Interrumpimos la programación para adelantar una noticia que marcará un antes y un después en la historia aragonesa. Prepárense para abrazar la ilusión porque está entre nosotros. Santa Claus vive en Aragón. Oh, Increíble, qué fuerte. Esto es muy fuerte, ¿eh? Tenemos que conseguir esta entrevista como sea. Venga, ¿qué le preguntamos? ¿Ideas? ¿Fabrica los juguetes o solo los compra y luego los reparte? Podríamos preguntarle también quién lo financia. ¿O de qué equipo es? Deja, Sergio, ahí mejor no nos metemos. ¿Cómo soporta la presión? La atmosférica, lo digo por la altura, como va volando por el cielo. ¿Hay un solo Santa o se van sucediendo como los papas, eh? Un momento. A ver, todo esto es importante, pero la persona que mejor conoce el mundo, que ha viajado por todo el planeta, ha decidido quedarse a vivir en Aragón. ¿Por qué? ¿por qué Aragón? La respuesta es muy sencilla. Como aquí no se vive en ningún sitio. Soy un enamorado de vuestra cultura, me encanta vuestro carácter, me emociona vuestra música y sois los más acogedores del mundo. Ya sabéis que me dedico a la distribución y aquí tengo el mejor centro logístico y todos los recursos para que una empresa crezca. Vivo en Aragón porque desde que os conozco, soy yo el que cree en vosotros.